Bueno, estamos con Leandro Pinto, un gran escritor. Sabemos que tiene un gran criterio literario. Estas son las oportunidades que nos da el Celsius de encontrar a grandes escritores que quizás los vemos como muy lejanos y pues acá los tenemos muy cerca. Bienvenido y pues nada, aprovechar ese gran conocimiento que tienes de muchos autores y de haber escrito muchos libros. Eso, conversar contigo sobre eso y hablar un poco de Lovecraft, un poco de ti y que las personas pues del canal pues te conozcan aún más. Bueno, gracias, encantado de participar. Es tu segundo Celsius, ¿no? Este es mi segundo Festival Celsius. Sí. ¿Sí? Vinimos el año pasado con Ciudad Cadáver, que fue el primer libro que publiqué con Dilatando Mentes, que es una editorial ya de alcance nacional, con un gran predicamento, con un gran prestigio. Y la verdad que nos vino muy bien, creo que fue un espaldarazo de promoción muy importante. Eso nos permitió, bueno, explorar otros senderos, como es el de la ensayística, la no ficción, con este trabajo de Lovecraft. Y bueno, creo que es un producto que encaja muy bien aquí. Por eso también nos han dado un lugar casi de privilegio. Vamos a presentar el libro el día viernes por la tarde, en un muy buen horario, en una muy buena localización y con muchas ganas, la verdad. Y lo que tú me comentabas, que este año el Celsius, claro, el año pasado que vino Brandon Sanderson y todo eso, fue como más énfasis a la fantasía. Había de todo, pero como que en cambio este año es como darle ese protagonismo entre que están esos tres cabezas, pero el protagonista de este año se siente que es el terror. Sí. Entonces, también que nos hables un poco de cómo es escribir algo de cuando te acercas, ¿no? Que está ese referente como Lovecraft, cuando te toca escribir algo sobre él. Hombre, imagino que para escribir eso te capacitaste muchísimo. Y cómo se siente afrontar ese tipo de libros, ¿no? La verdad que fue un desafío. El ensayo sobre Lovecraft termina siendo casi un pago a la enorme deuda cultural, intelectual que uno tiene con el autor. Yo te puedo decir que indudablemente es el autor más importante para mí, de los que más me han influido en mi propia obra. Entonces, ese fanatismo que uno expresa como lector y esa voracidad por querer leer todo lo que escribió, más adelante das el paso de querer saberlo todo sobre él, su biografía, sus procesos creativos, esa transversalidad entre la vida y la obra, ¿no? Cómo diversos momentos vitales de su trayectoria pues, terminaron condicionando la composición de ciertos relatos. Todo eso fue despertando una curiosidad y al mismo tiempo ocurrió que me empezaron a llamar para dar unas cuantas conferencias sobre el autor. Entonces fue una compilación de material tan grande que en un momento vi la posibilidad de a lo mejor practicar un ensayo narratológico de corte académico sobre la totalidad de la obra de Lovecraft, porque lo que estamos presentando aquí es el primer tomo de 3. Mira. Claro, van a ser 3 libros que componen un macro ensayo. Y bueno, la verdad que fue un trabajo de 6 años. Yo lo empecé en octubre del 2018 y lo terminé en diciembre del 24. Un trabajo de investigación muy copioso, teniendo que leer prácticamente toda su correspondencia, con un aparato bibliográfico realmente muy grande. Pero la verdad que se trabajó con un placer enorme porque creo que para encarar un trabajo como este tienes que ser fanático del escritor, porque si no, no te va a despertar ese interés. Y realmente más allá de ofrecer la visión narratológica que puedo tener de la obra de Lovecraft, a mí me sirvió también para descubrirla en un montón de dimensiones que no las tenía en mi trayectoria como lector simplemente, ¿no? Claro, igual, en eso que hablas de ese trabajo, o sea, eso fue una de las cosas que más me llamó la atención de ti, de esa manera de trabajar, que profundizas mucho en las cosas, investigas muchísimo. Y me acuerdo que una entrevista tuya que hablaba sobre, creo que era con David Calpa, que te hizo una pregunta y estaban hablando del libro tuyo de los vampiros, sí. Son 3 libros, ¿no? Sí, la saga de vampiros de Banner. La saga de los vampiros. Y me acuerdo que él te preguntó, ¿cómo te capacitaste? Que tú dijiste, si fueron como 2-3 años que duraste como capacitándose todas las clases de vampiros, todo como de la historia de los más antiguos, leyendo libros clásicos. A ver, te voy a decir que es necesario, creo que imprescindible, es un trabajo de campo que todo escritor comprometido, competente debería acometer, pero al mismo tiempo tengo que confesar que me gusta mucho, es una parte del proceso que me divierte especialmente, porque yo creo que lo que a mí me caracteriza como escritor es la curiosidad. Soy un escritor muy curioso, siempre quiero saber más, siempre quiero conocer profundamente los temas sobre los que escribo, ¿no? Muchas veces se proyecta el tópico de que el escritor tiene que escribir sobre lo que conoce, y yo a eso le doy la vuelta. Yo creo que el escritor tiene que conocer sobre lo que quiere escribir. Entonces no hace falta que tú conozcas una cosa para después escribir de eso. Puedes interesarte por eso, proponerte conocerlo
investigando, como digo, ¿no? Dedicándote a formarte en lo que es ese tema en concreto y después escribir. Creo que el conocimiento y la creación son actos de voluntad pura, ¿no? Y en el caso de los vampiros también fue muy divertido. Fue una investigación en la que recurría a textos clásicos, medievales, premedievales. Y fueron, sí, 2 años de investigación para establecer todo lo que era el patrón metodológico, todo lo que era el trasfondo de la novela, ¿no? Y en el caso de Lovecraft, pues también. Encima ahí tenía el componente de el estudio de la técnica literaria, el estudio de los tropos, los temas que utilizaba el autor. Y eso me permitió establecer un esquema de análisis que lo pude mantener a lo largo de los 97 relatos que se analizaron para el libro, para los 3 libros. Igual nos hablabas de la influencia que tuvo, o sea, no escribes por eso, pero como algo curioso, de la influencia que tuvo como por decir entre comillas, en tu carrera, el Celsius pasado, Sí. con tu libro Ciudad Cadáver. ¿Qué tal esa diferencia del Celsius pasado, el Celsius actual? Y también hablan un poco de ese libro tuyo de Ciudad Cadáver. Bueno, Ciudad Cadáver es indudablemente un punto de inflexión en mi carrera. Mi carrera da un vuelco muy grande con la publicación de ese libro. Primero por el prestigio de la editorial que decidió editarlo. Segundo porque marca la pauta de una nueva metodología de trabajo en la escritura de ficción, centrada más en la cuentística, en el género breve, pero al mismo tiempo experimentando. Es un libro muy experimental. Es un libro que trabaja temas como la intratextualidad, la metaficción, al mismo tiempo está pregnado de un nuevo tipo de horror, que es esto que llamamos el horror ontológico. Es mi primera incursión en esto de el horror existencialista, el pesimismo cósmico. Y bueno, acudíamos al Celsius con muchísima expectativa. En lo que comentabas antes, ¿no? El peso específico de los nombres que había en el cartel del año pasado, que no son mayores que los que hay este año. Lo que pasa es que este año sí están más orientados hacia el terror, ¿no? Pero compartir cartel con esa gente es como que ese prestigio también se volvió por ósmosis contagioso, ¿no? Claro, y que quizás ojos que no tenían, hombre, venían por eso, por una espada, por una princesa, un elfo, pero de repente se encuentran con una historia terrorífica y dicen, pero esto no lo he visto. Claro, O efectivamente. hablan con el escritor, contigo, y se llevan como otro matiz de otra cosa y dicen, bueno, también me llevo este libro porque Había gente que como venía- que es de lo mismo, pero tiene otra profundidad, ¿no? Se juntó gente que a lo mejor ya me podía conocer de mis trabajos anteriores con gente que son lectores que son muy fieles a la editorial, porque una característica que tiene Dilatando Mentes es que es una editorial de culto y tiene muchos fanáticos y coleccionistas. Es una editorial muy de coleccionistas. Es que trabajan los libros muy bien, Claro, los diseños. tiene una forma la de estructura presentarlo del muy, libro. muy particular, con mucha Sí. enjundia. Y ocurre con Dilatando Mentes que hay gente que compra tu libro sin conocerte de nada solo porque es de la editorial. Confía en el criterio Confía en de el la criterio del editorial, editor. ¿no? Y al mismo tiempo ocurrió que lo que dices tú, los casuals, que a lo mejor venían a otra cosa, pues se encontraron con la presentación y el libro se movió estupendamente. Y bueno, va por la 3ª edición, yo creo que en parte también por el impulso que le dio presentarlo aquí. Y este año todavía no hemos presentado el de Lovecraft porque el festival está comenzando, pero entendemos que la participación de Loredana Volpe, que me va a acompañar en la presentación, que nos hayan puesto en la sala polivalente, que nos hayan dado un día y un horario pues, muy propicios del festival, entendemos que es una apuesta y creemos que además es un caballo ganador. O sea, Lovecraft es un producto que tiene muchísimos fanáticos y además creo que tenemos mucha confianza en el libro porque es un libro del cual no hay antecedentes en español. O sea, los libros de Lovecraft sobre Lovecraft que se han publicado en español tienen más que ver con las adaptaciones al cine o al videojuego o a los juegos de rol o su biografía. Pero hasta ahora no había un análisis académico de lo que era la obra y creo que también por eso nos animó a hacerlo, porque vio que había un hueco ahí que llenar y nos dedicamos a llenarlo. Qué bien. Y bueno, ya antes, para dejarte un poco libre, pues sabemos que tienes muchos compromisos acá. Inclusive ayer íbamos a hacer la presentación, me dijo, bueno, estoy ahí. Yo digo, bueno, cuando tenga tiempo, si se da, pues voy a aprovechar el momento porque sé que Sí, porque están el Celsius también va en de, muchas cosas, de están muy vernos con ocupados. gente, quedar Sí. y demás. Sí, sí. Pero quería también preguntarte 2 cositas antes de que terminemos la entrevista. Una, que ya hablando, pues me recordé esa pregunta que la tenía allí, que era también, yo por ejemplo nunca he trabajado con libros juegos, ¿no? De Lovecraft, Sí, ese también. mismo nombre que está ahí, pero es como, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Qué te aporta un libro juego? ¿Cuál es ese, como como en un libro de tal, audiolibros, tal, Sí. que es un libro juego que le aporta a un lector, ¿no? Porque el lector A ver, el libro sigue juego, siendo un libro. El libro juego originalmente, cuando se puso de moda en los años 70, 80, entiendo yo, no estoy muy metido en el tema, pero entiendo yo que era un producto ideal para los chavales a los que a lo mejor les costaba la lectura. Mira. Que a lo mejor tú querías que tu hijo, tu sobrino, tus alumnos leyeran
y les costaba engancharse. Decía, bueno, voy a darle un libro juego que es una cosita un poquito más interactiva, en la cual ellos tienen que tomar su... Pero sigue ahí. Es una parte nuestra que está adormecida, pero latente en la profundidad. Yo creo que ese es el monstruo más temible. El monstruo más temible es cuando el ser humano pierde la civilización, cuando se vuelve primordial, primitivo, y esto ocurre en muchos de los relatos de Lovecraft, siquiera aunque sea con símbolos. Cuando aparece Tulu, cuando aparece Yog-Sothoth, Nyarlathotep, creo que son manifestaciones de ese inconsciente reprimido del ser humano. Entonces, más allá de los clásicos, del vampiro, del hombre lobo, de la bruja o del muerto viviente, sí, de la casa embrujada o simplemente del ser humano perturbado, está esa criatura prehumana que es el humano abismal, el humano primordial, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Leandro, porque te aportas a nuestro canal, que quizás uno está comenzando a crear un criterio sobre el género. Pues lo ideal cada vez que uno se pone frente a la pantalla es dejarle algo a las personas, y tenerte aquí con nosotros hoy y poder conversar, aunque sea un ratito de tu tiempo, es poder transmitir a las personas un contenido de valor, y pues que también obviamente que si uno puede una pequeña semilla en lo que es la difusión de buenos escritores y de que le van a dejar a las personas algo, ¿no? Resonando ahí en el ser, pues es también poder hacerlo, y pues contigo es un tiro al blanco porque eres muy bueno y tienes mucho contenido, así que adéntrense un poco. Sigan más a Alejandro en todos sus libros y como escritor. Yo creo que una cosa también es lo que el lector te tiene como se hacen como una idea de lo que es el escritor, y está la otra parte que no está mal cuando lo conoces, cuando lo tienes enfrente y ves esa otra parte del escritor, ¿no? Que son dos maneras también. La persona detrás de la obra, ¿no? Sí. Bueno, yo te agradezco tus palabras y que me hayas invitado. La verdad que fue un placer compartirlo. Muchísimas gracias. Gracias. Gusto.